Qué gusto, señores oficiales. Un saludo especial. El día de hoy vamos a continuar con el Teatro del Pacífico, como aparece aquí en la lámina, pero vamos a continuar con una batalla específica nada más, la batalla del Mar del Coral. Mi intervención el día de hoy va a ser menor que la que he tenido en otras jornadas, puesto que considero que en dos videos que vamos a ver el día de hoy está mucho mejor resumida, mucho mejor explicada, inclusive van a haber ciertas repeticiones de uno respecto del otro, que van a dejarles mucho más claro el tema de lo que ocurrió en la batalla de Mar del Coral, su importancia y sus repercusiones. Entonces, la única recomendación que hago, señores, espero que los mapas los tengan ya dibujados, no es dibujados, sino completados en su información. Es una forma de estudiar el mapa y eso les va a permitir a ustedes tener un panorama completo de lo que es el escenario en que se desenvuelven estas batallas. Bien, vamos entonces con la batalla del Mar del Coral, que después de, si vemos cronológicamente, se produjo el ataque a Pearl Harbor, luego vino la reacción americana y la batalla de Java también, que fue un desastre por parte del AFDACOM, y ahí vino la reacción americana y dijeron, no puede ser, nos vamos contra el Japón, y bueno, la operación Doolittle. Esa operación despertó en los mandos japoneses la inquietud de dar un espacio vital mayor, y por eso fueron a buscar a Port Moresby, ¿no? Algo también ya vimos la jornada anterior, hice contra Port Moresby, que es en Papúa, Nueva Guinea exactamente, y querían de allí hacer el asalto a Australia, que era el objetivo final. Entonces, en la búsqueda del encuentro para poder los unos invadir Australia, conquistando Port Moresby, y los otros para evitarlo, en el Mar del Coral se encontraron las fuerzas y fue la primera batalla en la que los enemigos no se vieron. Entonces tenemos esta batalla, ¿no es cierto? Los japoneses estaban decididos, recién comenzaban el año 1942, se habían producido, como les dije, ¿no?, la batalla de Java, la batalla de Doolittle, y de ahí vino la batalla del Mar del Coral. Inmediatamente después de esto vino la batalla de Midway, y después de Midway vino la batalla de Guadalcanal, que vimos en la jornada anterior. Eso solamente para poner en el contexto realmente los acontecimientos en orden cronológico, ¿sí? Bueno, entonces ellos tenían su posición en Rabaul, como ya les habíamos comentado, ¿no? Aquí es un poco más difícil establecer las ubicaciones en este mapa, pero aquí tenemos lo que fue los movimientos de los portaaviones que se encontraron finalmente solamente a través de sus aviones en el aire. Entonces esta batalla, ¿no?, se fue en mayo de 1942, a principios de mayo de 1942, y fue el primer fracaso realmente de los japoneses. Ellos habían tenido siempre grandes éxitos y no consiguieron en su operación Mo conquistar Port Moresby. Esto les resultó muy incómodo y no pudieron así lanzar su invasión contra Australia. Como les dije, fue la primera batalla del mar en la historia que se hizo solo con portaaviones, en que los contendientes ni siquiera se vieron. No se vieron, no estuvieron al alcance del enemigo los buques de superficie, sino los aviones fueron los que atacaron a cada una de las fuerzas del enemigo, en donde se produjeron bajas importantes, sobre todo en las consecuencias que tuvo para Japón. Estados Unidos manifestó después de esta batalla la capacidad industrial y de recuperación que tuvieron. Entonces, señores, vamos a ver ahora el primer video de la batalla del Mar de Coral. El 18 de abril de 1942, 4 meses después de Pearl Harbor, Estados Unidos devolvía el golpe a los japoneses. Bombarderos norteamericanos volando bajo sobre Tokio lanzaron bombas sobre la ciudad, cerca del Palacio Imperial. Otras incursiones aéreas bombardearon Yokohama, Kobe y Nagoya.
Estos ataques, autorizados por el propio presidente Roosevelt, fueron extremadamente temerarios. Los bombarderos norteamericanos Mitchell B-25 no habían sido diseñados para despegar desde los portaaviones. A duras penas conseguían moverse y despegar pesadamente de la cubierta del portaaviones USS Hornet, situado a 1.127 kilómetros de distancia de la capital japonesa. Sin embargo, la efectividad en el aire de estos bombarderos era impecable. Los ataques aéreos norteamericanos causaron grandes destrozos en Japón. Tras sus éxitos arrolladores de los últimos 4 meses, los japoneses nunca hubiesen esperado un ataque de ese calibre en su propio país. Los estrategas militares de Japón decidieron en aquel momento ampliar las líneas defensivas del país. Si conseguían nuevas posiciones estratégicas en el Pacífico, podrían atacar y destruir las fuerzas aliadas incluso antes de que éstas se aproximasen al país. Japón controlaba Hong Kong, la península de Malasia y las islas Filipinas. Y había ocupado también Indonesia. En esta ocasión decidieron lanzar una ofensiva hacia el sur y atacar Nueva Guinea y las Islas Salomón, y en una ofensiva hacia el este se harían con el control de la isla de Midway, en medio del Pacífico. Esto significaba que Japón estaría rodeado por una sucesión de posiciones defensivas estratégicas. Mientras los japoneses planeaban su acción militar, cada una de sus operaciones iba a ser meticulosamente desmontada sin que estos se dieran cuenta. Los norteamericanos habían descifrado los códigos militares japoneses. En la primavera de 1942, el equipo de desciframiento de códigos de la Armada norteamericana en Hawái había conseguido leer tantos mensajes secretos que podía proporcionar una información detallada de los planes japoneses. Según esto, el comandante en jefe norteamericano en la zona, el almirante Chester Nimitz, conocía los detalles y las fechas elegidas por los japoneses para la invasión de las Islas Salomón y Nueva Guinea. Si esta invasión tenía éxito, Australia quedaría aislada de sus aliados. Un bombardeo aéreo de los japoneses sobre la isla Darwin había causado el pánico generalizado ante la posible invasión. A principios de mayo de 1942 fue lanzado el plan japonés de ampliar su perímetro defensivo. Los japoneses ocuparon las Islas Salomón. Dos días después, los portaaviones japoneses entraban en el Mar del Coral y se preparaban para el principal asalto a Nueva Guinea. Pero esta vez los norteamericanos les estaban esperando. El almirante Nimitz había enviado 2 portaaviones norteamericanos y una serie de acorazados más pequeños a la zona. Durante 2 días, las flotas rivales se buscaron la una a la otra. El 7 de mayo, aviones norteamericanos localizaron y hundieron el portaaviones japonés Shoho. La batalla del Mar del Coral había empezado. Al día siguiente, las tripulaciones aéreas norteamericana y japonesa se preparaban para el ataque.
Al principio, el portaaviones norteamericano Yorktown consiguió evitar los torpedos japoneses. Hasta que recibió una bomba que atravesó 4 cubiertas antes de explotar. 37 hombres murieron. El Lexington, otro portaaviones norteamericano más grande y menos maniobrable, también recibió varias bombas y 2 torpedos. Y escoró gravemente a babor. Al mismo tiempo, los norteamericanos respondieron atacando al portaaviones japonés Shokaku. El primer ataque aéreo norteamericano se vio reducido por los cazas cero japoneses, que obligaron a los bombarderos norteamericanos Douglas Devastator a lanzar sus torpedos desde demasiado lejos. Y ninguno de esos torpedos acertó. Una segunda oleada de bombarderos en picado norteamericanos dio en el blanco. La cubierta del Shokaku quedó tan seriamente dañada que ya no pudo ser utilizada por los aviones. Dos días después, ambas fuerzas se retiraban. Una vez finalizada la batalla, el Lexington, que todavía se mantenía a flote, se incendió de repente y se produjo una enorme explosión. La causa del incendio había sido la pérdida de combustible de un avión al sobrevolar la zona. $215 hombres murieron y el resto de un total de 3.000 que estaban a bordo fueron rescatados. Aquella misma tarde, un torpedo norteamericano hundió definitivamente el casco del Lexington, que todavía ardía. Sobre el papel, la batalla del Mar del Coral había resultado un empate. Cada uno de los bandos había perdido un portaaviones y otro había sido gravemente dañado. Sin embargo, estratégicamente había significado un éxito muy importante para los norteamericanos. Estos habían impedido que los japoneses ocupasen más territorio, evitando que Japón continuara con sus planes de aislar a Australia. La batalla del Mar del Coral marcaría una nueva era en la táctica naval. Fue la primera batalla naval en la que los navíos enfrentados no habían tenido ningún contacto visual. Los ataques aéreos se habían llevado a cabo desde aviones que despegaban directamente de portaaviones. Muy pronto se vería claramente qué bando había conseguido adaptarse mejor a esta nueva ofensiva naval. Bien, señores, termina la batalla del Mar del Coral con este aparente empate técnico. En realidad, el triunfo táctico pudieron habérselo dado o atribuido para sí los japoneses, pero el triunfo estratégico tuvieron los Estados Unidos, como bien esperaron, evitaron el aislamiento de Australia. Más fueron los daños que recibieron los americanos, por eso podríamos considerar que hubo una ganancia táctica de parte de los japoneses. Algo similar a lo que ocurrió en la batalla de Jutlandia, recordarán ustedes. Aquí tenemos algunas enseñanzas que ver, señores oficiales, ¿sí? Miren, en inteligencia, los americanos ya sabían los códigos de los japoneses y tenían claro la carta de situación gracias a eso. Hay
que resaltar la capacidad de rescate del personal. Sí, nosotros cuando vamos a la guerra debemos tener la oportunidad de vivir. No es que nos preparamos para morir, nos preparamos para matar. Eso es ofensivamente. Y queremos recuperarnos siempre. Hay que dar esa oportunidad a nuestro personal. De 3.000 hombres en el Lexington, apenas 215 fallecieron después de semejante cantidad de daños que sufrieron. Era realmente digno de resaltarse. Bien, el almirante japonés Takagi no quiso continuar, a lo mejor y eso le enfureció a Yamamoto, porque dijo, ¿cómo es posible que se hayan retirado cuando estaban ya por conseguir? Lo que no consideró Yamamoto para generar esta furia dentro de sí, es lo que Takagi no quería abandonar la batalla, pero en cambio ya no tenían casi combustible. Lecciones de orden logístico. Tenemos que poder tener nosotros, siempre visualizar, nosotros como operaciones, como tácticos, como estrategas, podemos ser geniales, pero si los logísticos nos limitan por las faltas de capacidades, hasta ahí llegan nuestras condiciones. La logística apuntala y apoya a las operaciones cuando tiene recursos suficientes. Cuando hay recursos, la logística nos limita y hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Unas suposiciones que tenían y táctica, cómo se hizo el ataque. Ellos consideraron que el Yorktown, el otro portaaviones norteamericano, también había sido definitivamente inutilizado. No hay que jugar con las suposiciones, hay que tener muy claro lo que había ocurrido en realidad. Las consecuencias de la batalla, como tenemos aquí, ¿no? Los japoneses regresaron a la base y que sus daños habían sido mucho mayores de lo que se imaginaron. Ninguno de los dos portaaviones que no fueron hundidos, ¿no? Pero fueron muy severamente dañados, pudo intervenir en la siguiente batalla. Estuvo muy cerca, un poco más de un mes, en la batalla de Midway. No, tácticamente la victoria, como ya dijimos, fue de los japoneses, que hundieron 92 realmente, y fueron 43 aviones nada más, contra los 33 aviones que habían perdido ellos. Entonces sí, podemos decir que hay esa batalla, esa pérdida, ¿no es cierto? Ese desequilibrio. Y en esta lámina nos dicen más o menos las fuerzas de combate que estuvieron. Aquí en el lado izquierdo que vemos nosotros son los que intervinieron por Estados Unidos y Australia, y Japón aparece en rojo. Las pérdidas aparecen en el lado derecho y también de alguna forma nosotros encontramos un poco el equilibrio que se manifestó aquí, ¿no es cierto? 2 portaaviones fuera de combate, aquí un portaaviones también perdido. No fueron hundidos, sino que fueron puestos fuera de combate. Uno sí fue hundido, pero 2 portaaviones no pudieron intervenir luego en Midway. Después de esta batalla, vamos a ver la enorme capacidad logística que tenían los estadounidenses para recuperar al Yorktown, que intervino en la batalla de la isla de Midway y puso definitivamente la balanza del lado de los americanos. Pero eso será parte del comentario que hagamos en la siguiente jornada. Ahora vamos a ver el otro video que les había dicho, ¿no?, sobre la batalla de Midway, que nos va a reforzar un poco lo que la batalla del Mar del Coral, perdón, a reforzar un poco lo que ya hemos comentado y nos dará ciertos detalles adicionales que es importante que conozcamos. Con el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, comenzó una sorpresiva e irrefrenable ofensiva militar de la Armada Imperial japonesa, con el objetivo de quedarse con el dominio del Océano Pacífico. Así empezaba a desarrollarse uno de los escenarios protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los japoneses no se contentaron solamente con eso. De inmediato se hicieron con el control de Filipinas, Singapur, las Indias Orientales Neerlandesas, la isla Wake, la isla Nueva Bretaña, las islas Gilbert y Guam. Todos territorios que victoria tras victoria se conquistaron arrasando a las fuerzas aliadas. Pero ¿cuál era el siguiente objetivo?
En abril de 1942, tras descartar una invasión completa del territorio, Japón se propuso aislar a Australia y Nueva Zelanda de Estados Unidos. Para ello, en lo que se llamó la Operación Mo, era fundamental la ocupación de la pequeña isla de Tulagi al sureste de las Islas Salomón y Puerto Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea. Esta última, una ciudad clave para el aprovisionamiento de los aliados en la región. Así, todo el norte de Australia pasaría a estar bajo la influencia de la Fuerza Aérea Japonesa y el imperio expandiría su perímetro, poniendo en peligro luego al resto de Australia. Lo que los japoneses no sabían era que desde hacía un tiempo Estados Unidos y Gran Bretaña habían estado descifrando parte de sus comunicaciones secretas. Así pudieron prepararse para los ataques e interceptar a la marina japonesa. El enfrentamiento se produjo finalmente en una zona llamada Mar del Coral, entre el 4 y el 8 de mayo de 1942. Un enfrentamiento que pasaría a las páginas de los libros por ser la primera batalla aeronaval de la historia, la primera en la que los portaaviones fueron los principales protagonistas, y por sobre todo, la batalla que salvó a Australia de la conquista japonesa. Pero ¿quieres saber en detalle cómo fue la batalla del Mar del Coral y de qué magnitud eran las fuerzas que se enfrentaron? Este interrogante y otros varios más te los explicaremos en los próximos minutos. Así que ponte cómodo y prepárate para viajar en el tiempo. Gordon Johnson, un soldado australiano que en aquellos años combatió allí, declaró en 2014: "La batalla del Mar del Coral no está teniendo el nivel de reconocimiento que se merece. Fue tan importante como la batalla de Kokoda o la batalla de Gallipoli e impidió a los japoneses invadir Puerto Moresby por mar". En este sentido, para comprender mejor la importancia de la batalla, analicemos primero cómo estaban compuestas las fuerzas que se enfrentaron. Básicamente había 4 grandes grupos de embarcaciones que, por decirlo de alguna manera, se fueron pasando el protagonismo a lo largo de los 4 días de combate. Un combate en el que curiosamente los buques no se enfrentaron en ningún momento, pero sí los aviones embarcados. Por eso, los portaaviones acapararon toda la atención. El primer grupo, formado por la Fuerza de Invasión Japonesa y otros 2 convoyes de apoyo, es decir, el portaaviones ligero Yoho y una serie de cruceros para protegerlo. El segundo grupo, la Fuerza Aliada de Tareas 44, compuesta por varios buques estadounidenses y los 2 únicos buques australianos que participaron, los cruceros HMAS Australia y HMAS Hobart. Esta fuerza era la encargada de encontrar y atacar a la Fuerza de Invasión Japonesa. El tercer grupo se trataba de una segunda fuerza aliada, quizás la más poderosa, integrada por los 2 portaaviones aliados, el USS Lexington y el USS Yorktown, además de una decena de cruceros y destructores para defenderlos. Su misión: deshacerse de sus pares aeronavales japoneses y detener la invasión. Y el cuarto grupo, por supuesto, la Fuerza de Portaaviones de Ataque Japonesa, con sus 2 protagonistas estrella, los portaaviones Suikaku y Yokaku, junto con sus destructores y cruceros protectores. En total, para los aliados, 2 portaaviones que combinaban unas 128 aeronaves, 8 cruceros, 14 destructores y 2 petroleros. Del lado japonés, 3 portaaviones que combinaban unas 140 aeronaves, 9 cruceros, 15 destructores, 2 dragaminas, 2 minadores, 2 cazas submarinos, 3 cañoneros, un petrolero, un portahidroaviones y 12 transportes con aproximadamente 5.000 soldados a bordo. En lo que respecta al combate en sí mismo, el grueso de la batalla comenzó en la mañana del 7 de mayo, después de días de movimientos estratégicos, engaños, desengaños y errores en ambos bandos. Tienes que tener en cuenta que al haber sido la primera batalla aeronaval, ni los estadounidenses ni los japoneses sabían demasiado bien lo que estaban haciendo. De hecho, varios de los avistamientos aéreos por parte de los bombarderos fueron mal comunicados y por ende, al principio hubo bastante confusión. Lo cierto es que luego de que los japoneses hundieran a las 11:15 al destructor Sims y al petrolero Nyōjo, ambos norteamericanos,
el grupo aéreo perteneciente a los portaaviones USS Lexington y USS Yorktown bombardeó con éxito al portaaviones japonés Yoho, hundiéndolo tan solo 20 minutos después. Los estadounidenses solo perdieron 3 aeronaves, los japoneses 18. Por la tarde, aún con varias desinformaciones accidentales de por medio, continuó la batalla por los aires. Los cazas F-4F Wildcats eran enviados a interceptar a los distintos tipos de bombarderos japoneses, tales como los Nakajima B-5N, los Mitsubishi G-4M o incluso los bombarderos en picado nipones, los Aichi D-3A. En contrapartida, los cazas Mitsubishi A-5M y A-6M0 hacían lo propio contra bombarderos norteamericanos, como por ejemplo los bombarderos en picado Douglas SBD Dauntless o los Douglas TBD Devastator. Por la noche incluso, hubo aeronaves japonesas que confundieron su portaaviones y casi aterrizan en embarcaciones enemigas, dándose cuenta del error al recibir artillería antiaérea como bienvenida. Fue en este sentido que en 1972, el vicealmirante estadounidense H.S. Duckworth dijo: sin lugar a dudas, el 7 de mayo de 1942, la zona del Mar del Coral fue el área de batalla aérea más confusa en la historia mundial. El amanecer del 8 de mayo traería con él una nueva jornada de batalla, comenzando poco después de las 6 de la mañana. Alrededor de las 11 horas, todos los portaaviones estuvieron muy cerca, produciéndose un feroz combate aéreo que terminó con el portaaviones japonés Yokaku fuera de combate, su retirada y la pérdida de varias aeronaves para ambos lados. Casi al mismo tiempo, los 2 portaaviones estadounidenses recibieron exitosos bombardeos, aunque consiguieron resistir. Para las 14:30 el combate había terminado y comenzaba el registro de los daños. Desde los 2 lados ya había preocupaciones por los bajos niveles de combustible y por el desconocimiento de la cantidad de aeronaves con las que disponía el enemigo. Por ello, los japoneses decidieron abandonar su intento de invasión. Por su parte, del lado norteamericano, en el USS Lexington empezaron a sucederse explosiones debido a los graves daños recibidos en combate, hundiéndose a las 19:52 luego de 5 horas de agonía. Lo más curioso de todo esto fue que ambos bandos se consideraron victoriosos. Japón porque le produjo más bajas a su adversario, Estados Unidos porque logró evitar que los japoneses invadieran Australia. De hecho, fue la primera vez que una flota aliada pudo detener el avance japonés en el Pacífico, algo que tiempo después probaría ser una victoria estratégica fundamental para el transcurso de la guerra. Ya llegando al final del video, es momento de que tú te conviertas en protagonista y te sumes al debate. Por eso te preguntamos, ¿qué piensas que hubiese pasado con la Guerra del Pacífico si Japón conseguía imponerse en la batalla del Mar del Coral e invadir Australia? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Algo que hay que subrayar en esta batalla del Mar del Coral es el liderazgo que tuvieron los americanos en el rescate del personal del Lexington. Esto es importantísimo. Eso es lo que tenemos que generar nosotros, la confianza en nuestro personal. Bueno, consta ya en la plataforma, ustedes verán que está todo el material ya puesto ahí. Consta, entre otros, el video de Guerra de Generales, que le hablo ahí de la batalla de Miseabra. Yo no hablo, por favor.
se habla ahí de la batalla de Midway. Es muy importante, es muy importante que revisen ese video, que es un poquito largo, es de los videos largos que les dije que vamos a ver, porque eso nos va a dar una idea clarísima de lo que veremos en la siguiente jornada, que es la batalla de Midway. Espero que lo hagan. Los mapas, estos detalles que les encargo que ustedes hagan. La responsabilidad está del lado de ustedes, señores oficiales. Hasta otro día.